David Rosario no solo era un entrenador exigente de equipos de sports, se había convertido en todo un icono de disciplina y atención obsesiva en el rendimiento. Tras varios años como jugador profesional, famoso por su entrenamiento riguroso y resultados sobresalientes en los torneos, fundó su propia organización de videojuegos competitivos, Nova Skill Gaming. En ella, el cumplimiento estricto de horarios, el análisis de estadísticas y la evolución constante eran principios inquebrantables. Para David, una verdadera absoluta: cuanto más practicas, más cerca estás de ganar. Su oficina, decorada con trofeos brillantes y carteles de victorias históricas, representaba esa filosofía de trabajo duro. Sin embargo, en los últimos meses, observó que los resultados del equipo no mejoraban, pese a las largas sesiones de entrenamiento y la tecnología de punta disponible. Varios jugadores se mostraban apáticos y, con frecuencia, abandonaban la organización, quejándose del estrés y de la falta de tiempo para su vida personal. David ignoraba las advertencias y atribuía cada renuncia a la falta de determinación de esos jugadores. Aún así, en los torneos recientes, los resultados quedaron muy por debajo de las metas esperadas. Pese a ello, mantenía su convicción: si un jugador quería consagrarse, tenía que entrenar más, dedicar más tiempo a scrims, partidas de práctica, ver más repeticiones de juego y sacrificar los fines de semana en simulaciones competitivas. Un miembro en particular llamaba su atención: Pedro Lima, un talento reconocido por su puntería impecable y su rapidez mental en momentos decisivos. Pedro entrenaba el doble, revisaba estrategias durante la noche y casi nunca se ausentaba. Para David, ese era el competidor ideal. Sin embargo, algo comenzó a inquietar al entrenador. Durante las noches, cuando David revisaba estadísticas, notaba que Pedro seguía conectado al servidor, aunque no siempre estaba jugando. En algunas ocasiones, el personal técnico había visto a Pedro salir corriendo de la gaming house a horarios extraños. David, que se preciaba de conocer cada detalle de sus jugadores, sintió que algo raro pasaba. Consultó el tema con Bruna Chávez, la gestora de recursos humanos de Nova Skill. Ella confirmó que Pedro había pedido ajustes de horario, pero nunca solicitó menos entrenamiento; al contrario, acudía a todas las competencias de prueba y streams adicionales. Bruna le sugirió a David que averiguara más sobre la rutina de Pedro, pero él consideró que era una pérdida de tiempo. Mientras el jugador rinda, no hay problema, pensaba. Hasta que, un lunes por la noche, David se quedó más tiempo en el centro de entrenamiento, revisando planes de juego. Alrededor de la medianoche, vio a Pedro salir rápidamente con una mochila al hombro, sin despedirse de nadie. Ese detalle activó las alarmas en David. Subió a su auto y lo siguió desde lejos. Pedro tomó un autobús nocturno. David, manteniendo la distancia en coche, observó el trayecto que se adentraba en zonas más modestas de la ciudad, donde la iluminación pública era escasa. Al fin, Pedro bajó en un barrio residencial sencillo. Caminó 4 calles y llegó a un edificio viejo, con la fachada sin pintar. David estacionó y vio cómo el jugador entraba. Movido por la curiosidad, el entrenador se acercó al portón del edificio. Encontró un espacio que permitía ver el pasillo del primer piso. Allí, descubrió a Pedro junto a una mujer en silla de ruedas, parecía ser su madre. El chico sacó de la mochila varios medicamentos y aparatos de asistencia médica, algo parecido a un oxímetro o un inhalador. Aunque no pudo escuchar todo, David alcanzó a oír cuando la señora decía, con voz emocionada: «Hijo, sé que entrenaste hasta muy tarde. Gracias por venir. Me preocupaba que te fueras a perder por el camino». Pedro sonrió, visiblemente agotado. «No te preocupes, mamá. Traje las medicinas y ese aparato que me prestaron. Cuidaré de ti un rato antes de volver a la gaming house». David sintió un vuelco en el corazón. Allí estaba el jugador perfecto de Nova Skill, compaginando horarios extremos de entrenamiento con la necesidad de atender a su madre enferma. Aturdido, el entrenador regresó a su coche, mordiéndose los labios. Se sorprendió de no haberlo notado antes. Había implantado una cultura de práctica intensiva, sin contemplar las circunstancias personales de sus jugadores. Al día siguiente, David apenas prestó atención en la reunión de análisis de resultados. Su cabeza seguía en la escena que había presenciado la noche anterior. Terminada la reunión con el equipo de coaches, llamó a Bruna para hablar en privado.
Descubrí que Pedro está cuidando de su madre, quien, por lo visto, está muy enferma. Nadie me lo mencionó. Él nunca habló abiertamente de eso, explicó Bruna. Seguramente no quiso dar la impresión de que no cumple con la exigencia del equipo. Ese chico trabaja al triple que los demás, susurró Davi, y yo ni siquiera lo sabía. Esa fue la primera vez que el entrenador sintió culpa por su estricta forma de liderar. Resuelto a actuar, convocó al departamento de soporte a los jugadores, usualmente relegado en la organización. Quería datos concretos, alguien más enfrentado a problemas de salud o situaciones familiares complejas. Existen planes médicos que Novaskill pudiera financiar. El personal se mostró perplejo, pues Davi siempre se enfocaba únicamente en estadísticas y victorias, pero reunieron la información. Resultó que varios jugadores tenían dificultades graves en casa, deudas, e incluso cuestiones emocionales que jamás se habían atendido. Aquella misma tarde, Davi pidió hablar con Pedro antes de la práctica. Con algo de nerviosismo, lo llevó a una sala aparte. «Necesito decirte algo», comenzó. «Sé que estás viviendo una situación personal delicada. Supe lo de tu madre. Quiero que sepas que no tienes que ocultarlo». Pedro lo miró, sorprendido, y sus ojos reflejaron una mezcla de alivio y ansiedad. «No quería que la organización creyera que no puedo rendir. Necesitamos ganar el próximo campeonato, precisamente», respondió Davi. «Pero para llegar a esa meta, necesitas también apoyo de verdad, y lo vas a tener». Pedro respiró hondo, como si soltara un peso que lo agobiaba. Davi le explicó que estaban organizando un plan de asistencia médica y de ayuda financiera para los jugadores que lo necesitaran, además de replantear los horarios de entrenamiento. Pedro se emocionó, pero prefirió no hablar demasiado. Se fundieron en un abrazo, y Davi, por primera vez, sintió que estaba conectando con un jugador más allá de la pantalla. Al día siguiente, Davi reunió a todo el personal de Novaskill Gaming, jugadores, analistas, personal de marketing, fisioterapeutas y asistentes. De pie en la gran sala donde normalmente se veían estadísticas y repeticiones de partidas, tomó aire y empezó. «Amigos, tengo algo importante que decir. Durante años creí que el secreto del triunfo era entrenar sin descanso. Sigo valorando la dedicación, pero hoy me di cuenta de que he ignorado algo esencial, la vida personal de cada uno de ustedes». Los jugadores se miraron, extrañados por lo inusual de su discurso. Davi prosiguió. «He comprobado que muchos aquí cargan problemas familiares y económicos, y es inaceptable que no les hayamos prestado atención. A partir de este momento, implementaremos un programa integral, atención médica, asistencia psicológica y apoyo financiero de emergencia. También ajustaremos los horarios de entrenamiento cuando sea necesario. No volveremos a fingir que el exterior no existe». Se generó un murmullo entre la gente. Algunos se mostraban incrédulos, otros se veían aliviados. Davi, que habitualmente mostraba un rostro de acero, por primera vez reflejaba empatía. Finalizó. «Quiero que sepan que no están solos. Somos un equipo, y eso trasciende las pantallas y los triunfos en la tabla de clasificación. Si tienen problemas, háblenlos con nosotros. Vamos a buscar soluciones juntos». Por unos segundos, el silencio se volvió solemne. Luego, los aplausos se propagaron entre el grupo. Varios jugadores, sinceramente conmovidos, comenzaron a aplaudir con más fuerza. Pedro, detrás, notó cómo su respiración se aligeraba. Al fin podía conciliar las necesidades de su madre con su sueño de competir al más alto nivel. Davi, por su parte, sintió una satisfacción distinta de la que dan las cifras y los resultados, una satisfacción que tenía que ver con el bienestar de su equipo. Terminada la asamblea, diversos integrantes se acercaron a Davi para agradecerle. Él, quien por tanto tiempo se concentró únicamente en los aspectos técnicos, descubrió la tranquilidad de ver a la gente unida y esperanzada. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, con trámites de patrocinio y reajustes de presupuesto, pero ahora entendía que la victoria en los escenarios competitivos también pasa por apoyar la vida real de cada jugador. Esa misma noche, en lugar de quedarse revisando estrategias de juego, Davi fue al hogar de Pedro, llevando algunos suministros y un equipo médico que el departamento de marketing de Novaskill había conseguido. Cuando Pedro le abrió la puerta, se sorprendió al ver a su entrenador llegar con Bruna. La madre del jugador, aunque fatigada, agradeció la ayuda.
Pedro, nervioso, presentó a Davi como el mejor coach del mundo, no solo por saber plantear buenas tácticas, sino por haberse convertido en un líder humano y comprensivo. Davi salió de aquel edificio humilde con la certeza de haber iniciado algo más grande que la obtención de trofeos. Por primera vez, comprendió que la disciplina y la práctica intensiva se potencian cuando se acompañan de empatía y soporte para quienes forman parte del equipo. Si esta historia te ha conmovido, espera ver las próximas que compartiremos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún relato lleno de determinación y emoción. Regálanos un me gusta, comparte con quien necesite este mensaje y cuéntanos, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Davi? Hasta la próxima.